Bienvenidos al episodio 5, el último de la trilogía de Venture. Y hoy tenemos a un invitado que es el capitán de capitanes del mundo de startups, Alan Taylor. Alan, socio director de Endeavor Catalyst, donde tienen más de 54 unicornios, donde están muy activos en América Latina, el Medio Oriente, ¿verdad? Mercados emergentes, tenés Sí. que viajar por todo el mundo. Además, sos profesor y liderás algunas otras iniciativas de venture como Kaufman Fellows, entre otros. Además, es de California, Sí. pero aprendió español y hoy va a hacer el esfuerzo de hablar en español en el podcast o el Spanglish Perfecto. con nosotros. Sí. Así que bienvenido. Gracias por la invitación. Qué bien, qué bien. Bueno, primero, ¿cómo se siente de estar en Costa Rica? Nos conocimos hace cuánto, 6 meses, creo que en San Francisco, en una cena. Sí. Vos estabas a punto de tener tu segundo hijo. Sí. Yo te invité a venir al Summit y ni lo dudaste, dijiste, yo voy a estar ahí. Y a mí eso es lo que me gusta, la actitud, porque desde el primer momento dije, este es de los capitanes que le gusta apoyar, ¿verdad? De Costa Rica, un país pequeño, claramente el ecosistema no es nada, vos tenés miles de cosas que hacer, pero lo dijiste, aquí estás, ya tenés tu hijo de 3, 4 meses. 4 meses ahora, sí. Gracias, ¿qué tal ha sido? Gracias. Todo va bien. No dormimos mucho, pero así es. Qué bueno, qué bueno. ¿Y los viajes? ¿Tenés que viajar por muchos lugares? Bueno, primero debo decir que es un placer estar aquí, ¿no? Y esta charla que tuvimos en San Francisco hace unos meses, para mí es cómo empiezan movimientos, ¿no? Y lo que tenemos aquí con ustedes en Caricaco y con este Summit y todo, es un movimiento, ¿no? Que piensa, que nace ahora, que lo he visto en Brasil y en México y en Indonesia, ahora como casi 40 marcados países del mundo, ¿no? Y creo que estamos al principio de algo importante aquí en Costa Rica y aquí en Centroamérica. No, muchas gracias. Ojalá que sea así. Por eso estoy aquí, ¿no? Queremos que este sea un movimiento vos sabés, Centroamérica necesita de mucho apoyo, mucha potencia para entrar en este mundo de venture. Claro. Vos has estado y has liderado muchos ecosistemas en muchos países. No sé si nos puedes empezar a contar un poco de cuáles han sido esos retos, en qué países has estado, vivido, has visto una diferencia de cuando Endeavor entra y cómo hacen estos cambios. Sí, claro. Bueno, creo que puedo explicar primero que soy gringo, 100%, nacido en California. Viví casi 18 años cerca de Silicon Valley, pero después me fui a vivir fuera de California, primero en Princeton para estudiar y después tuve esa experiencia que mencionaste de vivir en Argentina cuando tenía 19, 20 años. Okay. Y me impactó mucho esa experiencia porque fue los años 2001, 2002. ¿Y por qué te fuiste a Argentina? A estudiar primero. Ese fue nada más de un semestre de intercambio. Un semestre abroad, tal. Study abroad, ¿no? Princeton es increíble, pero también Princeton es un bubble claro. en que todos piensan que son los más inteligentes del mundo y cosas así. Un poco como Silicon Valley, ¿no? Sí. Y yo pensaba en esa época, con esos 19 años, bueno, pero el mundo es grande, ¿no? Tiene que ser más en el mundo. Y eso fue mi motivo para ir a vivir por primera vez como americano, como gringo, en la extranjera. Y bueno, la vida es curiosa a veces, ¿no? Porque encontré una época, un momento en la historia argentina en que justo después de llegar a Argentina tuvo una crisis muy profundo a nivel económico, con 5 presidentes en 2 semanas y cosas así. Eso fue diciembre de 2001, ¿no? Pero aprendí un montón de instabilidad, de economía, de emprendimiento. Y ese fue, o sea, los raíces o en principio... En ese momento el ecosistema argentino latinoamericano de venture estaba... No había, o sea, no existía. Sí, mantillas. Cero.
Endeavor sí existía. Endeavor empezó en 97 Ok. y los primeros países fueron Argentina y Chile. Ah, ok, en serio. Y Ah, después Brasil nació en 2000 y México un poco después, en 2002. Entonces, sí, había una red, una comunidad, pero chiquitita, en Argentina y en Chile y en Brasil y en Uruguay, de emprendedores, ¿no? En Endeavor. Podemos hablar un poco más de Endeavor y la teoría de cambio y todo eso. Pero para explicar, ese fue para mí el principio de entender y, bueno, fascinarme en un nivel con mercados emergentes, ¿no? Y con los retos que tengan. ¿Y cómo llegaste de ahí a Endeavor? Y luego tal vez hablar un poco, ¿verdad? De esto, de la teoría del cambio de Endeavor, Sí, qué realmente hacen, qué te motivó. Eh, sí, es todo conectado, ¿no? Porque realmente encontré en Endeavor el concepto o el nombre por primera vez en Buenos Aires en el 2002. Pero 4 años después es cuando entré en Endeavor en el equipo, ¿no? En Nueva York, en el headquarters, en el 2006. Entonces, bueno, todos pueden hacer la matemática. Llevo ahora 18 años en Endeavor, ¿no? Em, pero la idea a un nivel es muy simple, ¿no? Es que emprendedores cambien el mundo, que ellos son la gente que va a cambiar todo. Y si podemos construir una red, una comunidad de los emprendedores que realmente piensen en grande, que los que tienen alto impacto. No, no es cualquier emprendedor, ¿no? Pero claro. los que realmente o sea, creen que pueden cambiar el mundo. Ese es un emprendedor Endeavor y esa es una comunidad ahora, hoy en día, después de 26 años, de casi 2,000 emprendedores en 40 países. Tenemos oficinas en 63 ciudades en el mundo. Oh. Y como mencionaste, en los últimos 12 años también hemos agregado un fondo de Venture Capital con Endeavor, ¿no? Que es el fondo Endeavor Catalyst. Pero tal vez explicarnos un poco mejor qué es la diferencia entre Endeavor como tal y el fondo, Claro, ¿verdad? El fondo invierte en esos startups, en Endeavor buscan programas para potenciar, pero no hacen inversión. exacto. O sea, esa es la diferencia más básica, que Endeavor es una comunidad, es una red basada mucho en la idea de mentoría, de mentoring para emprendedores y de ayudando a emprendedores en su camino. Early stage. Early stage, Okay. bueno, no tan early, no es un accelerator. Okay. Endeavor entra como después del momento de product market fit. Okay. O sea, es para empresas que ya tienen ventas, que ya tienen, Sí, ya probaron algo. ya tienen algo. Siempre decimos que no somos el 0 to 1. Somos el 1 to 100 o 1 to 1,000. ¿No? Okay. Realmente, creo que el concepto es, en vez de apoyar a startups. En realidad, 1 to a billion. 1 to a billion. 54 bueno, y mucho más. Y mucho más. ¿verdad? Bueno, el gran ejemplo es el Mercado Libre, ¿no? Que Mercado Libre fue uno de los primeros empresas en Endeavor en el 97, 98, y hoy en día está listado en el Nasdaq y es una empresa con un market cap de 90 billones de dólares, ¿no? Wow. Y Qué bien. esa es la meta. Ocupamos más de esos. Exacto. Pero no, realmente nosotros el concepto es, en vez de enfocar nuestra energía y tiempo en startups, lo hacemos en scale-ups, ¿no? Y scale-ups son los que están un poco más avanzada en el mismo camino. En términos de venture capital, ese no es capital semilla o seed investing, pero es más serie A, serie B, cuando las cosas empiezan a escalar. ¿Tiene sentido? Sí. Pero ese es el programa de Endeavor. Y lo que pasa es que en eso tenemos equipos en muchos países. Todavía no aquí, pero esa es una Pronto. cosa que podemos hablar. Pero sí, estamos con equipos en México, en Brasil y Indonesia, Turquía, Sudáfrica, 40 países en el mundo. Y el programa es realmente buscar, encontrar y seleccionar las empresas de alto potencial
y los emprendedores que realmente creemos nosotros que van a hacer algo muy grande y muy importante. Pero en el programa de Endeavor básico no invertimos, o sea, no tenemos capital para invertir. Es un ONG, es una fundación sin fines de lucro y solamente una red, una comunidad. Pero sí ahora tenemos este fondo Endeavor Catalyst que sí invierta en cada empresa de Endeavor, que también puede atraer inversionistas a nivel regional o global. Y este fondo es, es fondeado por el non-profit. Sí, exacto. O sea, siempre sigue siendo full non-profit, Sí. pero hay inversionistas que coinvierten en el Sí. fondo y sí tienen un return, digamos. Claro, o sea, no sé, si family offices quieren invertir en el fondo de Endeavor, tienen un retorno. Exacto. Sí, es un fondo normal de venture capital, como Sequoia o Claro. Andreessen Horowitz o cualquier otra. La única parte que es diferente o única es que la parte que pertenece a nosotros Es 100% para reinvertir en startups. es todo para Endeavor. Non-profit. No, que va es todo al non-profit. O sea, el chivísima. carried interest no va a ninguna persona, sino a la causa de Endeavor. Sí, yo tengo mi idea de volver a Caricaco o algo así. Sí, bueno, porque la verdad puede funcionar muy bien, ¿no? Sí, pero me gusta el modelo que sea non-profit y for-profit y que tenga esa oportunidad porque yo creo que eso hace que esto pueda escalar muchísimo más. Exacto. Si el fondo Sí, fuera sí. todo non-profit, la plata no fluiría igual y tampoco tiene nada de malo, gente ¿no? dice, bueno, es impact investing. Y siempre digo, no, Claro. no es impact investing. No estamos enfocados solo en impacto. Estamos enfocados en hacer un venture capital fund top del mundo, Sí, ¿no? sí, no van a escoger los startups porque es muy buena gente. Exacto. No, es porque tiene que ser el top del Y top. con esto sí podemos tener un impacto en el trabajo de Endeavor, ¿no? Pero primero tenemos que hacer el Venture Capital Fund muy exitoso. Qué bueno, no. Qué chiva. Y terminando un poco la parte de Endeavor y cómo abren oficinas y así, ¿cuál es el modelo? O sea, Sí. ¿qué necesita Endeavor para llegar a una región, a un país? ¿Cómo funciona? Sí, es buena pregunta y tiene que ver con tu primera pregunta de cómo construir un ecosistema y cómo qué hemos visto en los 26, 27 años de hacer ese trabajo. Entonces, Endeavor tiene un modelo de casi de franchises, ¿no? Que es la idea de tener una oficina local que pertenece a la comunidad de los líderes de negocios y los emprendedores locales. Es decir, en Brasil hay un board of directors que son todos brasileños y todo el funding y el apoyo para este capítulo de Endeavor viene de Brasil, no de New York ni de San Francisco. O sea, son empresarios que decidieron hacer filantropía a través de Venture para empezar un capítulo de Endeavor en el país. Exacto. Y hoy en día es una mezcla porque donan capital a la parte del non-profit y muchos de ellos también invierten en el fondo, Claro. ¿no? Porque son los dos business models que tenemos. Okay. Así que, como mencioné, Argentina y Chile fueron unos de los primeros, pero lo que hemos hecho en los últimos 20 años es expandir al mundo, trabajando con la comunidad local en cada país. Y por eso pienso en este viaje ahora a Costa Rica, es como la semilla, ¿no? Claro. La primera inversión de tiempo de Endeavor en esta comunidad para ver si en Centroamérica, no solo en Costa Rica, pero en esta región. Yo creo que hay que verlo como región, definitivamente. Sí. Para un programa así, tiene que ser centroamericano. Sí, pero ¿verdad? sí podemos encontrar la gente y el movimiento y la comunidad que quiere a Endeavor en esta parte del mundo. Ojalá cuente con nosotros para explorarlo, porque efectivamente eso es lo que nos gusta, ¿verdad? Y tener Endeavor Centroamérica, estoy seguro que movería muchísimo el ecosistema a un ritmo mucho más acelerado de que si no lo hacemos. Así que hay que volver con eso y ojalá que esta sea la primera semilla de mucho, ya sea que tome 1, 2, 3, 4, 5 años, pero empezar a visualizar, ¿verdad? Ese camino. No, claro. Ahora, vos que estás
tan metido en todos los tantos países, en Medio Oriente, Latinoamérica y tal, ¿cómo es el mundo de VC? ¿Cómo lo comparas entre países? ¿Cómo es Latinoamérica con otras regiones? ¿Qué, Sí. qué puedes decirnos? Mira, te cuento un poco. Es muy interesante, ¿no? Porque Venture Capital realmente es una industria que solo tiene, bueno, 70 años más o menos en el mundo, ¿no? Que nació en Estados Unidos, en la costa este, en Boston y también en Silicon Valley, en los años 50 y 60. Pero hasta el 2000 más o menos, solo existía en Estados Unidos. No había venture capital o capital de riesgo en este modelo en el resto del mundo, ¿no? Y cuando yo entré en Endeavor en el 2006, solo existía venture capital en Estados Unidos, un poco en Europa, un poco en Israel y en China, y estaba como por empezar en la India, Okay. ¿no? Pero, fin, o sea, nada en América Latina, nada en Medio Oriente, nadie en África o Asia, salvo fuera de China. Y lo que cambió es que en los últimos 20 años, mucha gente ahora entienden que es una herramienta muy poderosa, el venture capital, para crear startups y para crear empleo y para construir cosas nuevas. Así que Y para solucionar los mejores o los problemas más importantes más importante es el del mundo, no de mundo. cada país. Entonces, ahora lo que tenemos es una industria de venture capital que hace 20 años atrás fue, no sé, 80-90% en Estados Unidos, que hoy en día es la mayoría es fuera de Estados Unidos, ¿no? En cifras, en números de dólares invertidos. Y los mercados importantes que crecen mucho son Asia, Indonesia, Vietnam, países así, América Latina, en Brasil y México, pero también Colombia, Argentina, Chile, etc. El Medio Oriente enfocado en 3 mercados, en Arabia Saudita, UAE, que es Dubái y Abu Dhabi, y Egipto. Y ahora en 4 mercados en África, Nigeria, Sudáfrica y un poco en Kenia, y bueno, también Egipto que pertenece a África. Pero si vamos a los números, los últimos 10 años es más o menos constante el crecimiento, ¿no? Que crece más y más y más. Y empieza en early stage, ¿no? Empieza con angel investing, seed investing, hasta serie A, como rondas de capital de, no sé, 5 millones o 10 millones. Pero lo que pasa a cierta etapa es que entra en la comunidad internacional o global de inversionistas. Y eso sí ha pasado en Brasil, por ejemplo, y sí ha pasado en Indonesia. Todavía realmente no ha pasado en Egipto o Pakistán, ¿no? Pero viene, en mi opinión, en el futuro. Entonces, los últimos años hemos visto unas olas en el mar de Venture Capital que el 21 fue increíble, Sí. una nueva etapa que no hemos visto. Estaba poco burbuja, ¿verdad? Sí, seguro, no seguro. Que ayudó también, de cierta manera, a potenciar muchos startups que si no, probablemente no hubieran recibido ese capital y tal. Y si yo lo pongo en la perspectiva de que, ¿verdad? Lo que ibas a decir probablemente es, y después vino la sequía 22-23 y ahorita todavía la estamos viviendo, en que muchos startups están muriendo y tal. Yo aún así creo que lo del 2021 fue positivo. No sé qué opinas vos. No, estoy de acuerdo, porque realmente lo que pasa es que hemos hablado mucho en el 2001, en el 21 y 22 del concepto en inglés de we pulled the future forward. Sí. Es la idea de que lo que sí iba a pasar en el 2030 pasó en el 21, ¿no? Entonces, sí, claro que había una burbuja de una manera y son eso como kind of choppy waves, ¿no? Pero la realidad es, al fin, ayudó al ecosistema, ayudó a todos esos mercados, porque vamos a terminar en un punto más alto,
de lo en que estábamos antes, ¿no? Entonces, sí, para mí, todo eso sí es difícil porque van a ser startups que Muchos fracasan, no exacto, levantan más rondas. exacto. Pero eso es importante porque es parte del sistema. Y Claro, si vos vivís en Silicon Valley, entiendes perfecto que, bueno, así es, así son las cosas y unas cosas tienen éxito y otros no. Y eso es importante que los ecosistemas en otras partes del mundo aprenden eso. Entonces, lo que tenemos en esa época de 2001, o sea, perdón, 21, 22, es emprendizaje más rápido. claro. ¿No? Avify es un sistema de inventario omnicanal que le permite a las pymes que venden productos y cuentan con un inventario tener un único inventario centralizado que se conecta a WhatsApp, Instagram, Messenger, a tiendas físicas, tiendas en línea y también gestiona inventario a través de contratos de consignación. Y a su vez se conecta a servicios de logística, pagos y facturación como Correos de Costa Rica, TiloPay, OmboPay, facturadores como GTI, de manera que las órdenes automáticamente generan guías, generan facturas y se registran los pagos. De esta manera los negocios pueden tener su inventario unificado y nunca más se va a poder distorsionar. Hablando del ecosistema, si el día de mañana, no sé, te llama el presidente de Costa Rica y te dice, estás contratado para evolucionar el ecosistema de Ujú. venture de nosotros a ponerlo por ahí como, no sé, Colombia, México, tal. ¿Cuál sería ese plan? Muy bien. Yo le dije que no iba a ser fácil. No, seguro que no. Pero no, es muy, me encanta la pregunta porque eh, cada ecosistema es diferente, ¿no? Pero hay ciertos ingredientes en la receta. Eh, Todos preguntan a mí, bueno, we want to be the next Silicon Valley. How do we become the next Silicon Valley? Y siempre digo, no, bueno, ese no es la meta. No, la meta es cómo traer las cosas que sí funcionan allá y ponerlos en el contexto local en una manera que funciona, ¿no? Entonces, hablamos mucho del concepto o de la palabra de ecosistema, pero a mí me gusta más la palabra, este concepto de movimiento, Ok. ¿no? Ok. Porque un ecosistema implica que es natural y que crece y pasa naturalmente, pero no es cierto. O sea, cada movimiento, cada ecosistema necesita Mm, gente que que lo mueva, que lo realmente, mueva, que lo sí, mueva. que empuje, ¿no? Sí. Que hacen las cosas. Entonces, para mí, una llamada o una pregunta del presidente así, mi respuesta sería, bueno, hay varias cosas que tenemos que hacer ya y uno es asegurar que los emprendedores tienen la capacidad y la posibilidad de construir el futuro, porque emprendedores son los que sí van a hacer todo. Ese es my fundamental belief, ¿no? Em, y en términos del gobierno, a veces ese es un trabajo de no tener roadblocks, ¿no? Para emprendedores en el sistema de, no sé, formar un negocio nuevo o cosas así. Pero es más que cosas que el gobierno tienen que hacer, es más la idea de que hay ciertas cosas que el gobierno no deben hacer, ¿no? Ok. En el mundo de startups y O venture sea, no, capital. no, no bloquear. Exacto. Pero creo que para Costa Rica y un país así, mi otra sugerencia muy fuerte sería, tiene que ser regional, tiene que ser con sus vecinos y con los Claro. otros países, porque realmente solo Es un país de 5 o 6 millones, no. no es suficiente para las herramientas que tenemos nosotros de venture capital, de, no sé, Sequoia Capital de Silicon Valley o incluso los fondos más exitosos de México o Brasil que sí van a invertir aquí en esa parte del mundo, pero cuando los emprendedores tienen proyectos regionales, ¿no? O piensan más en grande que solo el país. Así que
a veces es difícil porque todos quieren hacer algo local, pero creo que el concepto importantísimo para esta parte del mundo es pensar en la región. ¿Tiene sentido Claro. eso? Sí, no, Sí. totalmente. Y en eso de la región, ¿verdad? Algo muy importante en los movimientos, Sí. para no decir Sí. ecosistemas. No, bueno, el en los ecosistema está movimientos. bien. Es más que hay alguien que tiene que hacerlo, ¿no? Es que haya, ¿verdad? Un club o un grupo de ángeles. Los Ujú. ángeles al final son los que casi siempre ponen como los primeros tickets y Ujú. tal. Em, es difícil porque, digo, la cultura de venture todavía aquí en la región es bastante nueva. Ujú. No todos los empresarios, ¿verdad? Más tradicionales Ujú. y más adinerados lo entienden bien. ¿Cómo se puede incentivar a eso sin que recaiga también en que haces un par de inversiones en startups, te vas a cero y entonces Ujú. ya nunca más quieres hacerlo? Ujú. ¿Cómo se puede hacer para ese Sí. mundo de ángeles se desarrolle mejor? Ángeles juegan un rol súper importante, ¿no? Y creo que las dos cosas que podemos hacer para eh, ayudar a una nueva generación de angel investors o de inversionistas ángeles es hablar del concepto que eh, tiene que, cada ángel tiene que tener un portafolio, ¿no? O sea, no poner un cheque una vez o dos veces o tres veces. Es importante tener una cantidad de Es dinero. decir, voy a hacer un commitment de un 5% de mi portafolio, que es, no sé, ponle $100,000 y lo Exacto. tengo que distribuir en 10 En startups. 10 startups o en 20 startups, ¿no? Porque tiene que ser un risk. ¿Cuál es el ratio hoy día de startups que mueren, startups que... Bueno, más o menos entre 2% y 5% llegan a algo Importante. importante y grande, ¿no? Y, o sea, tiene que ser por lo menos 10 o mi recomendaciones en un, en unos como 4 o 5 años, hacer hasta 20 inversiones de ¿Ya? angel, ¿no? Ese es como 4 o 5 al año por esta época y ese sí es una diversificación y un risk management para un angel portfolio, porque si no, lo típico es, sí, intenté hacer este angel investing. I wrote 2 checks and they both failed. Ya. Y yo No vuelvo ahí. claro, bueno, Sí. that's the mathematical most likely outcome, right? That Sí, they sí, que both vas a failed. fallar. Ya. So es cosas así que creo que hablar del concepto de la probabilidad de éxito es bajo, eh, pero cuando uno sí es exitoso, la inversión puede ser 100x, ¿no? O sea, 50x. Claro. Like if you can make 100 times your money, es algo importante, ¿no? La otra cosa o el otro concepto importante es, todo eso es muy, muy a largo plazo. O es decir, una inversión en ángel para llegar al Nasdaq, hacer el IPO, es de 10 años Fácil. Sí. mínimo, ¿no? Sobre todo en países un poco menos desarrollados, que la curva toma más tiempo, hay menos capital. Sí. Hemos tenido mucho suerte, ¿no? En Endeavor Catalyst, tenemos ahora 12 empresas que han llegado al Nasdaq o a New York Stock Exchange, viniendo de países como Argentina o Uruguay o Indonesia. Pero el tiempo que toma para llegar a esta etapa, el promedio es 13 años. 13. O sea, Sí, sí. es muy Largo plazo, muy sí. largo plazo, muy long term. Y a veces es difícil para em, creo que seres humanos no pensamos en 10 años a la vez, ¿no? Pensamos en un año, ¿no? Pero menos si ya estás igual en una edad más avanzada y decís, pero es que hay 10 Sí, años. Hay mucho que también yo he tratado de incentivar es que traigan las nuevas generaciones a involucrarse mucho en venture, claro. ¿verdad? Sí. Porque sea lo que sea, ya los que ya cumplieron un ciclo Ujú. están pensando más en retiro y tal, pero sí están pensando, para mí, o sea,
sinceramente, para mí, la mejor educación que vos le puedes dar a un hijo es asignarle una plata, no tiene que ser significante, Ujú. y decir, invértelo en startups. Sí, Porque ahí tenés que está bien. generar un montón de habilidades, Está tenés que bien. conocer un montón de industrias, Sí. ¿verdad? Y a eso quiero llegar un poco, y es cómo saber a cuáles invertir y cuáles no, sobre todo Ujú. early stage y para personas que a veces, ¿verdad? Yo los traigo y me dicen, yo no entiendo nada ni de qué están hablando ustedes. Esto es muy, Exacto. muy sofisticado para mí. Me gusta estar ahí y escuchar, pero ¿qué, qué consejo les puedes dar? Porque Sí. mucho early stage es el emprendedor, ni siquiera si ya tiene un product market fit, lo que sea, pero ¿y eso qué? Eso se estudia, Sí. eso se aprende. Sí. ¿Qué has visto No, vos en tus... me encanta ese concepto porque es educación y es la idea de empezar muy, muy temprano también es genial, ¿no? Me encanta porque todos, creo que el mundo entiende ahora el concepto de ah, somos todos estudiantes de Warren Buffett, ¿no? Entendemos el concepto de interés compuesto, ¿no? Y con el tiempo, en el mundo financiero, cómo funciona. Pero hay otro tipo de interés compuesto en conocimiento, ¿no? Y en capital humano. Y creo que también es importante empezar muy, muy temprano en entender el concepto. Es muy difícil entender, no sé, startups o venture capital si uno empieza con 60 o 70 años, ¿no? Es difícil. Sí, Pero si uno empieza temprano claro. en la vida, es algo... En Endeavor tenemos este concepto del the multiplier effect o el efecto multiplicador. Educador. Y es para nuestros emprendedores que cuando tienen éxito, que su responsabilidad es Es mucho más de volver a apoyar a otros emprendedores. exactamente, ¿no? Y a ser el inversionista ángel y ser el mentor y pay it Sí, forward sí. a la Eso me próxima gusta, me gusta. generación, ¿no? Y ya han empezado a ver mucho de eso. Sí, toma tiempo. Y los mismos, nada más curiosidad, no sé si tiene el dato o no, pero de los que están en una etapa más avanzada, es decir, 54 unicornios, tal, hay un porcentaje de esos emprendedores que han invertido en el fondo de Endeavor Sí, o sí. O sea, sea, ¿lo miden o no lo miden? sí, medimos. Y es importante porque ese es cuando hablamos de una comunidad que todos tienen eh, el value system, ¿no? De hacer algo no solo para hacer una empresa, ¿no? Pero mover el ecosistema y mejorar el país y cosas así. Entonces, los emprendedores de Endeavor, hoy en día, en el fondo más reciente de Endeavor Catalyst, que es el fondo 4, es un fondo de un poco menos de 300 millones de dólares. Casi 40% de los inversionistas en el fondo son los mismos emprendedores de Endeavor de los Qué bueno. últimos 20 años, Sí. que sí han tenido éxito, son de Mercado Libre o de Globant, que es otra empresa en Argentina que salió en el New York Stock Exchange. Son los líderes de empresas como Kavak en México o Rappi, Claro. que Colombia. salió de Colombia. Pero sí, exacto, ese es el concepto. Y Allen, vamos a ver con los emprendedores que he hablado, todos tienen, digamos, high regard de usted, ¿verdad? Cómo los apoya y tal, pero de ahí vos también tenés un rol a veces que tenés que ser el malo y decir que no Mm, a las inversiones y tal. Entonces, ¿verdad? El buena gente de Allen a veces es el que, ¿verdad? No es tan buena gente y nos ha pasado. ujú. Uno trata de hacer una comunidad, al final, digamos, como que tratamos de ser amigos y tal, pero hay una responsabilidad financiera Claro. y de recomendaciones y tal, que a veces uno nada más dice, no, ¿cómo lo manejas? Ujú. Sí, creo que es importante hacer todo. Nosotros hablamos en Endeavor de la idea de ser entrepreneur first, o siempre pensar en el emprendedor primero. Pero sí, tenés razón que en el mundo de inversión
o en el mundo de Endeavor, ¿no? Tenemos que decir no muchas veces. Y creo que es importante hacer todo eso con con un toque humano primero. O no sé si me explico bien en No, español ese entiendo. concepto, ¿no? Yeah. Pero no es solo touch, decir yeah. no, es como tener nosotros, el venture capital, it's not actually a financial business, it's a people business, ¿no? Es un negocio de seres humanos. Sí, sí. Entonces Y nosotros... la apuesta es a la persona, al Claro. equipo. Sí, y lo que hago yo entonces es cuando necesito decir, bueno, perdón, pero no podemos invertir en esa ronda, pero siempre hay un pero, ¿no? Voy a intentar hacer algo para ayudarles, ¿no? Y, o sea, no podemos invertir ahora, pero realmente estoy a tu lado, ¿no? Y quiero Sí. ver... Si logras X, Y, Z, te podemos apoyar Y en ese ese camino. caso sí, ¿no? Y es la idea, siempre hacerlo para apoyar y empujar el emprendimiento y emprendedor, incluso cuando no puedes poner plata, ¿no? Es un poco esta idea. Súper. Ahora, 18 años en este mundo de venture, supongo que... Soy viejo ahora, ¿eh? Pero se ve joven. Nada más el pelo, igual que yo. Claro. Vamos a ver. Tenés que haber pasado por muchos ups and downs, igual que como cualquier emprendedor. ¿Qué es, digamos, como la cagada más grande que te ha pasado y qué es como lo más gratificante por otro lado? Interesante. Bueno, creo que en Endeavor, como en todos los en Endeavor Catalyst, como en los otros fondos de Venture Capital, todos tenemos nuestro anti-portafolio, ¿no? Son las empresas que queríamos invertir o queríamos en el portafolio y en la comunidad, pero no lo logramos. Entonces, a nivel personal, la empresa, mi anti-portafolio número 1 es Nubank de Brasil, que yo conocía a David Vélez cuando empezó la empresa. And you let it go. Y quería que entrara en Endeavor en ese momento, pero no lo logramos. ¿Qué pasó? Al final. ¿Qué pasó? Por curiosidad. Él estaba con muchas cosas, ya tenía la gente de Kazek en tu board y también de Sequoia. Y me dijo, bueno, el año que viene. Y regresé el próximo año. Ok, ahora, no es el momento, ahora no, cosas así, ¿no? Yeah. Nunca fue un no, pero al final... ¿Qué? ¿Estaba persiguiendo cheques más grandes, supongo? O... no sé, realmente tenía que ver al final del día, creo que con tiempo, ¿no? Que él tenía la percepción que Endeavor iba a hacer algo que iba a tomar mucho de su tiempo, pero yo intenté explicar y la realidad es que pensamos mucho en el concepto de ROT, ¿no? Return on Time. Y creo que los que sí invierten un poco de su tiempo en Endeavor tienen un retorno increíble, ¿no? Y de hecho, hoy en día, David es amigo mío, es LP en el fondo. Súper. Acaba de ser reconocido por Endeavor. Fue reconocido por Endeavor en New York el año pasado. Una muy gala. buena gente, David. O sea, está en la comunidad. Él es como, tiene un poco tico de su familia. Sí, es cierto. Sí. Pero sí, como fund manager, ese fue un 100X que me escapó, ¿no? De David. Pero como él dice, todavía it's still early. Invest in the IPO. No, bueno, y al nivel personal, I bought the stock, right? Nice. Creo mucho en Nubank y lo que puede lograr. Pero claro que en un portafolio de 300 inversiones en el mundo, hemos tenido ya casi 25 fracasos, o sea, totales, ¿no? Que fueron a cero. Y eso siempre es un momento difícil. Y hay algo de esos fracasos que vos decís que
se asemejaban todos o que puedes encontrar como un finding de Sí. era first time founder, era B2C, era, no sé, ¿hay Sí. algo que ustedes han podido analizar o es de más? ¿Sabe? Cuando digo que es un people business, ese es en lo bueno y lo malo, ¿no? Porque creo que la cosa en 60, 70, casi 80% de los fracasos, siempre hay muchos motivos, pero el número uno típicamente es un tipo de conflicto personal entre los co-founders o entre los founders y el board, o siempre hay algo al nivel humano, ¿no? De la gente. Pero bueno, es algo importante de emprender. Es parte sí, parte del sistema. Pero iba a decir también que es otro punto en esa idea de pensar en largo plazo, ¿no? Porque hoy en Endeavor, con 26 años, con 18 años para mí, casi 15% de las inversiones que hacemos son en proyectos nuevos de emprendedores que hemos apoyado en el pasado. Okay. O es decir, es un second time founder o third time founder. De Endeavor mismo. De Endeavor mismo. Y incluso uno de los más exitosos, como Rappi en Colombia, ese fue un second company, ¿no? Porque antes tenían ¿Y era algo... fracaso el primero? Bueno, un pequeño exit. Rappi es más o menos un spin-out del primero, pero hay otro ejemplo de México que puedo contar, de Corner Shop, ¿no? Que Corner Shop son emprendedores chilenos de origen que Endeavor seleccionó hace 15 años atrás, ¿no? Con su primer proyecto, que se vendió a Groupon en un exit, bueno, pequeño, mediano, bueno, pero no, not crazy. En un moonshot ahí. Y después de Groupon formó su segundo startup que se llamaba Seahorse en San Francisco, de hecho. Estaban en el mismo coworking space con nosotros en esa época. Y después de 2, 3, no me acuerdo exacto, 4 años, Seahorse fracasó totalmente. Entonces Corner Shop es su tercero. Y después de unos 6 años trabajando en Corner Shop, se vendió a Uber por $3 billones, ¿no? Y ese es el third eso lo time. que quiere decir es paciencia. Sí. Y si usted cree en el equipo, Sí. el equipo de alguna u otra manera va a volver y te va a retornar. Por eso insisto que es un people business, ¿no? Porque los mismos founders que estábamos con ellos en Clan Descuento y en Groupon y en Seahorse y en todo eso. Y por eso teníamos la oportunidad de invertir en la serie A de Corner Shop y el retorno fue 36x, ¿no? O sea, 36x. Increíble, ¿no? Pero ese es Venture Capital y cómo puede funcionar. Hola, mi nombre es Alex Siles, soy fundador y CEO de Snap Compliance. Snap Compliance es una plataforma que facilita el acceso a la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo para entidades financieras y sujetos obligados no financieros. Y vos a nivel personal, fuera lo que es Endeavor, ¿sos ángel, no sos ángel? O todo lo que invertís, lo invertís a través de Endeavor. ¿Sos mentor fuera de o...? Tengo realmente, Endeavor es un full-time 100%, pero en el 120% que tengo, los otros... 150, porque tienes que cuidar chiquitos, claro, pequeños, eso ¿no? también, de ser 30% de ser padre y marido, ¿no? Pero los dos otros proyectos que son importantes para mí, invierto mucho early stage, pero no directo como ángel, sino con otro fondo de venture capital que se llama Alter Global, que es inspirado por Endeavor y tenemos un equipo, es oficialmente separado de Endeavor, pero es la idea de invertir muy, muy temprano en emprendedores que de una manera veo potencial que,
that guy might be an Endeavor entrepreneur Ya. someday, ¿no? Entonces sí, hago eso así a early stage. Es más early stage. Es super early stage. Super. Pre-seed and seed. O sea, idea. That's puede it. ser la segunda semana de la empresa, ¿no? Okay, Puede okay. ser sin nada. Y Endeavor es mucho más desarrollado. Y el otro que para mí es importante es Kaufman Fellows. Sí, Y- quería hablar de eso. Sí, Gracias. Kaufman Fellows es realmente una red de venture capitalists, ¿no? De GPs en los fondos. Ahora en todo el mundo, 50% en Silicon Valley, Estados Unidos, pero 50% fuera de Estados Unidos, en el mundo. Yo hice el programa cuando empecemos con Catalyst, o sea, en el 2011, 12, 13. Es un programa realmente de educación, pero también de formar una comunidad o una red como Endeavor. No, lo conozco. No sé si te acordás. Yo apliqué, no me aceptaron. ¡Ah, no! Después de que no me aceptaron, y uno como, "Ay, ok, yo quién sabe qué hice mal". Vi la lista de quienes quedaron seleccionados y yo dije, ya entendí por qué no me seleccionaron, porque muy eran bien. top personas con Sí. unos currículums y yo dije, wow, ok, qué bien. Y lo que dije es, no es el momento, Sí. tengo que ser un poco más, bueno, ya tengo, Exacto. ya tengo contactos, Exacto. siempre Bueno, funciona. Es, No, es no, la idea pero que no qué, es... pero no qué es- chiva, porque lo que están es agarrando líderes Ujú. en el mundo de venture, Exacto. educándolos, haciendo un network específico Ujú. para que ellos puedan ser, no sé, catalizadores y tal Ujú. en el mundo. ¿Verdad? Más Sí, o menos sí, eso sí, es lo que se la busca. idea. El programa oficial son 2 años de executive education, como lo haces en Stanford o Harvard, pero es en Kaufman Fellows en Silicon Valley, enfocado 100% en venture, ¿no? Y la idea es formar los líderes del mundo de venture capital para la próxima generación, ¿no? Pero sí, la respuesta en tu caso no es no, es todavía no, Sí, porque sí, creo sí. que si ustedes siguen con lo que están haciendo aquí, tenés el perfil perfecto en unos años más para exactamente lo que Kaufman quiere, ¿no? Súper, súper. Pero ese es más o menos el mismo teoría del cambio de Endeavor, pero en Endeavor está aplicado a emprendedores y en Kaufman Fellows está aplicado a venture capitalists, ¿no? Que people change the world. Sí, y sí, sí. esa es la idea. Y en esto, hablando de people y educación y tal, profesor, Bueno. part-time, no sos profesor. De vez en cuando. ¿Y qué es más lectures que Me- vas y...? Me encantaría tener 300 horas en la semana, ¿no? Pero no tengo. Tengo 168 como everybody else. You only get 168 hours a week. So, la verdad que no soy profesor full time. Soy guest lecturer de vez en cuando. En Stanford, en el Business School, en el Stanford GSB, hago una lectura una vez every quarter, so 3 veces al año. Y me encanta. O sea, es... O sea, ¿te ves haciendo eso más en un futuro? Sí, me encantaría algún día tener más tiempo para hacer cosas así. Bueno, no sé si vos sabés, pero cómo empezó Caricaco. Pero como empezó es que yo hice mi MBA en Babson. Yo siempre he querido emprender. Sí. Me vine a Costa Rica y yo dije, ahora sí, tengo todo para hacerlo. Empecé mi primer startup. Según yo me iba a ir súper bien. Tenía contactos, tenía un seed capital, tenía el MBA y fracasé. Y yo dije, ok, con todas las oportunidades que yo tengo y fracasé, ¿verdad? Y digo, tal vez no soy el más inteligente del mundo, pero pues tan tonto tampoco, ¿verdad? Y digo, ¿cómo va a hacer toda esta otra gente? Entonces dije, bueno, voy a empezar a hacer cursos y a empezar a hacer una academia. Y así empezó, se llama De la Idea a la Acción. Hoy todavía tenemos un curso, pero es virtual y es como un newsletter. Y estuvimos dando cursos y me gustó mucho porque hoy día a veces algunos todavía los veo, algunos han llegado y hemos invertido en ellos, que estuvieron en mi curso y a veces, profesor, ¿qué tal cosa? Pero bueno, por temas de tiempo tuve que dejarlo, pero es algo que me gustaría volver en un momento.
Me encanta la historia. En esa cosa sí, soy profesor, entre comillas, ¿no? En el sentido de que hay mucha gente que son estudiantes en esta clase que tomo tiempo para también hacer un tipo de, no sé, mentor o apoyo para ellos en sus caminos, ¿no? Súper. Ese es de donde surgió Alter, ¿no? El Claro. fondo de Venture Capital, que fue un estudiante en el Stanford Business School hace 10 años atrás, que, bueno, he pitched me an idea and I said, ese parece imposible, pero bueno, vamos, intentamos hacer algo. Súper. Y Allen, para ir cerrando, ¿qué consejos les puedes dar a todos estos emprendedores, tanto los que tenemos en nuestro portafolio Caricaco, que pues están avanzando? Vas a conocer muchos ahora en el Summit. ¿Qué puedes decirles, verdad? Para que sigan empujando, para que se manden al agua, muchos que están pensándolo, ¿verdad? Creo que es importante decir, emprender no es fácil. Y también emprender no es para todos. Y está bien si empezaste con algo y no quieres seguir. Bueno, dale, hay muchas cosas en el mundo. Pero los que sí realmente quieren ser emprendedor y quieren hacer algo, tienen que pensar en largo plazo, tienen que entender que es una industria, un negocio de gente, ¿no? Y hay que atraer la gente top a tu equipo, a tu board, a tu cap table, a todo, ¿no? Es muy importante. Y creo que la otra cosa que pienso mucho en eso, que es un advice de mi papá, de mi padre, que siempre decía y dice, never give up. O sea, no rendirse nunca. Sí. Me gusta. Esa es más o menos la actitud que necesita para ser emprendedor, ¿no? Que los emprendedores que tienen éxito hacen cosas realmente imposibles, ¿no? Claro. O por lo menos locos, ¿no? que todo el mundo dice que, pero bueno, sí. ese es loco. Ese no tiene sentido. Exacto, sí, por eso tenemos que hacerlo. Qué bien. Eso es importante, entender que a veces puede ser puede ser algo muy solo, porque en cada país o en cada ciudad no hay muchas personas que tienen el chip emprendedor así, ¿no? El mindset emprendedor. Pero sí existen en el mundo, ¿no? Y Endeavor es más o menos... Y se puede contagiar también, se puede pasar y tal, y se puede hacer ese movimiento. Sí. Allen, muchísimas gracias por su tiempo. Aprendí mucho en este espacio. Gracias por apuntarse a venir, por empezar este movimiento en Costa Rica, Centroamérica. Bueno. Espero que salgan muchas cosas buenas. Muy bien. Creo que vos lo escribiste hace unos meses, pero yo creo mucho en la idea de un antes y un después. Y creo, no sé, vamos a ver qué pasa hoy y mañana, pero ese Caricaco Summit puede ser el momento más importante vamos a hablar en 10 años de un antes de ese evento y un después. Ojalá. Bueno. Y gracias a ustedes por apuntarse. Muy bien. Muchas gracias por escuchar este podcast. Con esto terminamos la trilogía de Venture. Ojalá que les haya gustado, que hayan aprendido. Si quieren unirse a nuestra red de ángeles, escríbanos. Ahí les vamos a compartir un poco cómo funciona este mundo, oportunidades de inversión y mucho más. Nos vamos para el Summit también. Así que, pura vida, nos vemos hasta la próxima. Un abrazo.